Pues bueno, buenas tardes a todos. Si os parece, os presento a Tony Bosch Palma, que es director de inversiones alternativas inmobiliarias y gestor principal de Fonviso. Bien, él nos va a explicar perfectamente qué es Fonviso y veréis que también está Solventis, nos explicará qué es la gestora y demás. Bueno, y nos va a presentar precisamente la alternativa de financiación y demás que ha previsto para los gestores públicos y demás. Tony, y sin más, la gente te quiere oír a ti, no a mí. ¿Qué tal? Una cosa, perdón, Sí. excusar al presidente que quería él haber hecho la apertura, pero está en una reunión en la alcaldía, a lo largo de la reunión se incorporará, ¿vale? Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos y muchas gracias a UBS por facilitarnos el altavoz, por compartir con vosotros algo que entendemos que puede facilitar a la ardua tarea que tenéis tanto los gestores públicos como el conjunto de administraciones y operadores de las administraciones públicas competentes en materias de vivienda, pues en facilitar el acceso a la vivienda y ayudar a solucionar el problema de vivienda que tenemos en nuestro país, ¿no? Si me permites, Enrique, lo que habíamos estipulado es que tendríamos aproximadamente entre media hora, tres cuartos de hora de explicación, ponemos las bases para que luego vosotros podáis, hacer las preguntas que estiméis oportuno y buenamente, obviamente, si sé la respuesta, pues encantado de colaborar con vosotros, ¿vale? Efectivamente, haremos primero tu versión, luego que la compartirá, y lo que sí que intentaremos es que luego cuando se abra el diálogo, por favor, el que quiere intervenir, que levante la mano, sabéis la manita ahí, y el que no pueda, porque a veces hay gente que no tiene altavoz y demás, que pueda hacer la consulta vía chat, ¿vale? Y sin más, Tony. Venga, muchas gracias, Enrique. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Perfecto. Esta presentación, además, la pondremos a disposición de AVS, de la asociación, por si alguno de vosotros, pues, oye, que estima oportuno tenerla, pues ningún tipo de problema, ¿eh? Por tanto, lo digo por no tomar apuntes, sino oye, por estar por la presentación, que os la facilitaremos sin ningún tipo de problema. Vale, empecemos por lo que es Fonviso. Como el nombre indica, Fonviso es Fondo de Vivienda Social. El objetivo de Fonviso es único, es un único objetivo, que es el ponernos a disposición de todos los instrumentos que tienen las diferentes administraciones públicas competentes en materia de vivienda, pues para ayudar para ayudar a facilitar el acceso a la vivienda a las personas, ¿no? Por eso siempre, cuando explicamos lo que es Fonviso, incorporamos siempre en medio están las personas, los inquilinos, ¿no? Fruto de la política pública de las diferentes administraciones públicas que convergen en ello, ¿no? Tanto en el ámbito municipal como principalmente de las comunidades autónomas. Empiezo por aquí porque la palabra fondo entraña a veces pues, males entendidos o que todo el mundo pone el saco a la misma tipología de fondos. Fonviso es un fondo de infraestructuras sociales y, como dice el nombre, nos dirigimos solo a invertir en infraestructuras sociales, solo en España, en todo el territorio español, incluido islas, es decir, en todo el Estado español, y con un objetivo muy claro que es, al final, es una inversión de impacto. ¿Dónde invertimos? Bueno, primero que todo, perdonar, es un fondo registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Luego explicaremos lo que tenemos a la derecha, que son los diferentes partners y las compañías que están detrás del fondo, pero por empezar a enmarcar lo que es Fonviso, pues eso, es decir, es un fondo de infraestructuras sociales. Infraestructuras ya implica algo, es decir, que no vamos a asumir un rol puramente promotor, estamos hablando de desarrollar la vivienda a través de otro modelo para poder conseguir el objetivo, que es, al final, facilitar el acceso a la vivienda, ¿no? ¿Dónde invertimos? Invertimos 100% en España, todo el capital en España, y además invertimos en ayudar a las administraciones públicas competentes a desarrollar el parque público de vivienda de alquiler asequible. Por tanto, solo nos vamos a centrar en alquiler y solo nos vamos a centrar
en el segmento asequible. Lo que aportamos de valor diferencial es que esa inversión que hacemos la hacemos de una forma distinta a los diferentes instrumentos, como veremos a continuación, que tienen las administraciones públicas, y por tanto lo que proponemos es una colaboración público-privada distinta para conseguir un objetivo, que el objetivo es incrementar la oferta pública de vivienda de alquiler asequible a unos precios asequibles, a unas rentas por debajo del precio de mercado, con un descuento, lo veremos, con un descuento en torno al 30% de promedio de la cartera, y con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, siempre sin esfuerzo público, es decir, sin subvención pública por parte de las administraciones públicas. Esto lo concretaremos. ¿A quién va dirigido? Por el lado del fondo, sabéis que los fondos tienen inversores, el PIS, que invierten en los fondos como vehículos para conseguir el fin último y el propósito de inversión del fondo. Aquí, ¿a quién va dirigido? Pues va dirigido a un tipo de capital distinto, un capital que transforma territorios, un capital que invierte a largo plazo, un capital no especulativo y, sobre todo, va dirigido a un inversor institucional, público y privado, que buscan el impacto social. Por tanto, es un fondo de impacto social. Por tanto, ya tenemos enmarcado lo que es el ámbito de colaboración público-privada con la administración pública a través de un fondo de infraestructuras sociales, de impacto social, y que propone una colaboración público-privada distinta a los modelos que actualmente conocéis todos. Con un objetivo ESG que está clarísimo y tiene 3 aspectos muy importantes. Construir, no vale construir todo, es decir, vamos a construir vivienda de sostenibilidad ambiental, social y económicamente viable a lo largo de muchos años. Nuestro objetivo es reducir el coste de habitabilidad, como decíamos antes, como mínimo en un 30% de promedio de la cartera en todo el mercado español. Y, por tanto, el objetivo, que es poner a las personas en medio, en el centro del foco de la inversión, para incorporar o para reducir la tasa de esfuerzo financiera de los hogares por debajo del 30%. Estas son las 3 métricas que tenemos en cuanto a ESG. ¿Quién impulsa el fondo? El fondo, como cualquier fondo de inversión registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, está gestionado por una sociedad gestora que en este caso es Solventis, un grupo financiero de más de 24 años. Llevamos recorridos de historial, con oficinas en Barcelona, en Madrid y en Vigo, y que estamos pues, por toda España, desde el punto de vista operacional. Los operating partners del fondo, que esta es la parte clave, es por un lado Garrigues, es el partner legal del fondo. Segundo es TIPSA. TIPSA es la pieza clave desde el punto de vista de desarrollo de todas las infraestructuras de vivienda que haremos por todo el país. Y Atrevia es el asesor de comunicación. Hay un cuarto partner, operating partner, que es el de Facility Service, que en breve lo comunicaremos. Es una de las 2 grandes compañías de Facility Service de este país. Por centrar la actuación del fondo, bueno, obviamente el objetivo, como decíamos, es facilitar el acceso a la vivienda, y por tanto ahí nos tenemos que aunar todos los esfuerzos con la administración pública para incrementar esa oferta. El problema que tenemos, como bien sabéis todos, es un problema de oferta. Y concretamente actuamos en el mercado de alquiler, porque es donde entendemos que tiene que haber una actuación muy rápida, mucho más rápida de lo que actualmente estamos haciendo entre todos, sector público y privado, mucho más rápida para poder reducir el gap que hay y, por tanto, de incrementar la oferta pública en toda España, no solamente en unos territorios, sino en toda España. Por lo tanto, como bien sabéis, la renta media de alquiler en mercado libre está en torno a 15,5 euros en España de forma agregada, metro cuadrado útil, no construido. Metro cuadrado útil está en torno a 15,52, 15,5 euros, y esto es una renta que sobrepasa en la renta que debería tener en cuanto a renta de alquiler
para poder situar una parte importante de la población española, la que va dirigida al segmento asequible, representa en torno al 32% de la población española, con rentas netas medias por hogar entre 28 y 45.000 euros. Ese segmento de población, que obviamente esto es de forma agregada en el conjunto del Estado español, pero por comunidades autónomas estas horquillas, como bien sabéis, se mueven hacia arriba y hacia abajo. Pero este es el segmento importante a cubrir al que nos dirigimos para desarrollar, para incrementar esta oferta del parque público de vivienda de alquiler asequible, con un objetivo de situar esa renta media entre 7 y 9 euros por metro cuadrado útil, ¿no? Que es realmente, si esto lo conseguimos, toda esa oferta que se tiene que desarrollar, unas la cifran en 800.000, a otros 600.000. La semana pasada, pues, en el evento de la ministra el jueves en Madrid, pues comunicaba pues, que estamos bastante por encima del 1.000.000 que se necesita construir en los próximos 10 años. Bueno, esto hay que verlo, pero sí que hay que desarrollarlo, incrementar esa oferta, aportar renta, vivienda con una renta que no sobrepase de los 9 euros y que esté como mínimo entre los 7 y los 9 euros para ese segmento del 32% de la población española. Y esto está muy bien, en todo el mundo dice colaboración público-privada, está muy bien, pero esto es el qué, la clave está en el cómo lo hacemos, ¿no? Y el cómo, yo creo que hay que tener muy claro que la colaboración público-privada está para cubrir las necesidades de la administración pública. Y hoy la administración pública tiene 3 ámbitos que no tiene del todo cubierto, como luego veremos, ¿no? Para poder cubrir, para que sea efectivo en las políticas públicas de vivienda este enorme parque que hay que desarrollar conjuntamente en la parte pública y en la parte privada, bueno, tiene que cubrir 3 necesidades a las administraciones públicas. La primera es, para reducir el gap que hay de una forma rápida, es no depender de los recursos públicos, como todos conocemos, que son limitados y desgraciadamente escasos. Hemos vivido unos años con la aportación de los Next Generations, no sabemos si van a haber más, no sabemos si se van a prorrogar, pero lo que está claro es que lo que hay que reducir, lo que hay que construir para ir como mínimo a un 9, tender a un 9 como objetivo, a un 9% de parque público asequible, de parque social y asequible respecto a la proporción respecto al parque total de viviendas, que se sitúe en torno a un 9% como mínimo, hay que construir mucho, hay que desarrollar mucha infraestructura de vivienda, ¿no? Por lo tanto, si dependemos de los recursos públicos, iremos mal. Por tanto, en todos aquellos sitios, zonas geográficas donde se pueda haber un modelo de colaboración público-privada que pueda liberar recursos a la administración y, por lo tanto, poderse desarrollar sin depender de los recursos públicos, ayudará a un desarrollo mucho más rápido de esa oferta de alquiler asequible que se necesita y mucho, ¿no? En muchos sitios. El segundo punto, que es muy importante, es cubrir todo el territorio español. Hoy, como veremos, cuando hablamos de un modelo concesional, y no me refiero a concesional de manial, sino concesional, que es que cogemos un suelo de lo público, lo trasladamos al ámbito privado y con ello trasladamos todos los riesgos al ámbito privado, el riesgo de construcción, el riesgo de mantenimiento, el riesgo de explotación, todo al lado privado. Todos sabemos que hay un nivel que a partir de ahí, si desgraciadamente estamos en un territorio que está por debajo de ese nivel, podríamos situarlo entre 10,5 o 11, donde hay concurrencia de privados sin subvención pública, pero por debajo de estos niveles de renta, en metro cuadrado útil, pues la administración ha de aportar subvención sí o sí, ¿no? Y ahí es donde tenemos un problema, porque aquí ya coincidimos con el primer punto, que es no depender de los recursos públicos. Al final acaba pasando que hay más vivienda en un 20-30% del territorio español, donde puede convivir o se puede implementar por parte de las administraciones públicas el modelo concesional, partiendo de un suelo público, obviamente derechos de superficie, etcétera, pero
el modelo concesional trasladando todos los riesgos al privado. Eso puede pasar y puede convivir en un 20% del territorio, pero ¿qué pasa en el otro 70-80%, ¿no? restante? Que tienen el mismo derecho a desarrollar proyectos y hacer una colaboración público-privada. Bueno, pues hay que buscar un modelo que sea de colaboración público-privada, que sea rentable por la parte privada sin recursos públicos que tenga que aportar las administraciones públicas, que sea rentable por la parte privada a partir de 7,5 euros por metro cuadrado útil, ¿no? Si esto lo conseguimos, si esto lo identificamos y si esto lo implementamos, tendremos pues una colaboración público-privada asequible por parte de ese 70-80% del territorio español, que hoy, desgraciadamente, el modelo concesional no se puede implementar a no ser que sea con un complemento de subvención por parte de la administración pública. El tercer aspecto, que es fundamental, es, yo al menos no concibo una política pública, es difícil concebir una política pública sin el instrumento clave que es la vivienda. La administración pública, vosotros como players fundamentales de esa política pública, ese parque público, ese parque o ese incremento de oferta de vivienda de alquiler asequible tiene que estar gestionado por la parte pública. Otra cosa es la titularidad, eso es otra historia, pero el control, el governance de ese parque lo tiene que tener la administración pública para poder acoplar las políticas públicas necesarias a unas necesidades concretas que tenga la población, que durante el tiempo y a lo largo del tiempo pues serán distintas y cambiantes en función de impactos que pueda tener un territorio concreto o en sí un impacto más global que pueda tener el país, ¿no? Pero esto es fundamental. Cuando nosotros cogemos en un modelo, como bien sabéis, en un modelo concesional, cogemos un suelo de lo público y lo trasladamos al ámbito privado y con ello todo el riesgo de, repito, construcción, mantenimiento y explotación y lo dejamos en esas condiciones fijadas durante 80, 85 años, 75 años, a partir de un negocio jurídico como es el derecho de superficie o concesión de manera, da igual, claro, quedan sujetas y rígidas esas condiciones. Ese instrumento vivienda no es un instrumento válido para la administración pública porque queda en el lado privado, ¿no? Lo ideal sería encontrar un modelo de colaboración público-privada que el control de ese parque, el governance del parque, lo tenga la administración pública. Por tanto, por resumir, al final sería no depender de los recursos públicos para desarrollar el parque. Por tanto, tenemos que hacer un modelo de colaboración público-privada que sea atractivo por el capital privado, no especulativo, sino un capital privado que invierta a largo plazo, que busque un impacto social, con un impacto también medioambiental y que esté por transformar y aportar al territorio. Este capital es el que está presente en la mayor parte de mercados de alquiler a nivel europeo, que son los fondos de pensiones, las compañías de seguros y, ¿por qué no?, las instituciones financieras, pero invirtiendo por ellas mismas y implicándose en el desarrollo del territorio. Por tanto, es necesario ese capital. El especulativo no, pero este sí. Un capital que exige una tasa de rendimiento menor a cambio de asumir menos riesgos, ¿no?, como el reputacional, el normativo o el operativo. La segunda, como bien decíamos, intentar que este modelo esté en todo el territorio español y, por último, que el control del parque siempre sea de lo público, no el privado. Y con ello llegamos a lo que hoy tenéis. Lo que tienen el conjunto de las administraciones públicas, tanto ayuntamientos como comunidades autónomas, disponéis de dos instrumentos, modelo concesional con todas las modalidades que le queremos añadir, pero al final son dos modelos, promoción pública y modelo concesional. Y vemos como de forma significativa en estos semáforos que hemos dibujado, donde los tres criterios, las tres necesidades a cubrir en la izquierda por parte de la administración pública no quedan cubiertas por ninguno de los dos. Y repasamos. Por el lado de promoción pública, obviamente,
pues, sin dependencia de los recursos públicos, porque depende totalmente, por tanto, depende de disponer de recursos por parte de la administración pública. Por tanto, no lo cumple el hecho de ser independiente a recursos públicos. Por el lado del criterio de universalidad, de poderlo implementar en todo el territorio, por supuesto que sí, porque decide la administración pública dónde desarrollar la vivienda y obviamente el criterio de gestión pública también, porque es de su propiedad, por tanto lo gestiona. Con el modelo concesional, obviamente se traslada todo el riesgo al ámbito privado, por tanto no hay dependencia o correlación con la dependencia de recursos públicos, eso es perfecto, pero el criterio de universalidad, como hemos dicho, pues no puede ser, porque si queremos desarrollar vivienda con un modelo concesional en zonas de 8 euros, pues tendrá que haber complemento por parte de la administración pública y, por tanto, no cumple el criterio. Y el criterio de gestión pública tampoco, porque es un recurso que está en el lado privado con unos criterios predefinidos desde el principio, de acuerdo, pero es muy difícil flexibilizar eso y, por lo tanto, no está a disposición de la gestión pública o del criterio de gestión pública en cada momento, ¿no? Por tanto, tampoco no lo cumple. El promoción pública respecto a normativa SEC 2010 y, por tanto, a consolidación de la deuda por parte del ámbito público, eso obviamente consolida, como no podía ser de otra forma, porque de los 3 riesgos que identifica la normativa SEC 2010, pues de construcción, riesgo de construcción, disponibilidad y explotación, los 3 caen en el sector público, por tanto consolida. El modelo concesional no consolida. ¿Por qué? Pues porque los riesgos de construcción, disponibilidad y explotación, que disponibilidad es mantenimiento, todo recae en el sector privado, por tanto, no consolida la deuda en el lado público. Pero los 3 requisitos, las 3 necesidades de la administración pública no los cumple. El modelo que nosotros proponemos, que es el modelo de pago por disponibilidad, que ahora explicaremos, cumple perfectamente los 3 requisitos de las necesidades de las administraciones públicas, no depende de los recursos públicos, el criterio de universalidad es factible porque es rentable a partir de 7,5 euros metro cuadrado útil y, por tanto, se puede expandir más allá del 20-30% que tiene cabida donde se puede implementar bien el modelo concesional y el criterio de gestión pública también, porque, como veremos ahora, la gestión del parque depende exclusivamente de la administración pública. Respecto al riesgo de consolidación de deuda, pues en esto es parecido al modelo concesional porque no consolidan deuda, ya que el riesgo de explotación está en el lado público, en el sector público, y el riesgo de construcción y disponibilidad cae en el sector privado. Y como bien sabéis, la normativa SEC 2010 implica que siempre y cuando 2 de los 3 riesgos caen en el lado privado, no consolida la deuda del desarrollo del proyecto en el lado público. Vamos a explicar en qué consiste el modelo. Ya os anticipo que no inventamos la rueda. Es un modelo ampliamente utilizado en Europa desde hace muchos años. Nosotros hemos monitorizado más de 45 proyectos desarrollados en Europa en 9 países, en Italia, en Francia, en Alemania, en Austria, sobre todo en Holanda y en Reino Unido, donde es el que está más ampliamente utilizado juntamente con las Housing Associations y es un modelo ampliamente utilizado, y en algún otro país, ¿vale? Pero principalmente son estos países. Lo que aquí, el valor que subyace en este modelo, como decíamos en la slide anterior, es que el privado construye con recursos 100% privados, sin subvención pública, y mantiene a lo largo del derecho de superficie. Vamos con derecho de superficie, por tanto, el titular del suelo sigue siendo titular del suelo, cede el derecho de superficie al inversor, en este caso Fonviso, ¿vale? Que construye, diseña, construye, mantiene, ¿vale? Y una vez desarrollado el activo, cuando tiene la nuda propiedad, lo que hace es
cede el uso a el operador público. Por lo tanto, aquí la parte privada tiene el rol de construir infraestructura y cederla, ponerla a disponibilidad de la administración pública, en este caso del operador público. Ahora veremos si comunidad autónoma o ayuntamientos, ahora veremos cómo podemos encajar el modelo. La administración pública, la parte fundamental del modelo es que asume el riesgo de demanda, porque la parte privada cede la infraestructura de viviendas, pone a disponibilidad la infraestructura de viviendas, pone a disponibilidad del operador público a cambio de una renta de transferencia. Esta renta de transferencia es a partir de 7,5 euros por metro cuadrado útil, 7,5 euros metro cuadrado útil. A partir de ahí, la política de incorporar, y luego veremos un ejemplo que yo creo que es muy visual y se entenderá muy bien. Al final, la renta que dependerá, la renta que pagará el inquilino final, pues puede estar por encima o por debajo de esa renta de transferencia y es decisión de la administración pública competente y, por tanto, de su política pública de vivienda. Y esto es absolutamente fundamental. Aquí la parte interesante es que el operador público asume el riesgo. ¿Por qué? Principalmente el riesgo de explotación, ya que igualmente tiene que pagar el canon, la renta de transferencia al privado, lo alquile, no lo alquile, o lo alquile, lo cobre, tenga defaults o impagos o no tenga, ¿vale? Por tanto, tiene que pagar exactamente igual, se compromete en compromisos de pago plurianual pues a abonar esa renta de transferencia, ¿no? Bueno, esa es la clave, como muchas otras infraestructuras que desarrolla pues el país, y en este caso pues apoyados con este modelo, que es el modelo de infraestructuras de pago por disponibilidad, se han desarrollado muchísimas viviendas, hay muchísimas infraestructuras con mucho éxito, ¿no? Y somos un caso de éxito en España, sin duda alguna, de implementar este modelo en el mundo de las infraestructuras terrestres. Pero, ¿por qué no aplicarlo a este modelo, ¿no? Al modelo, ¿por qué no aplicarlo al mundo de la vivienda? Algunos diréis, bueno, es que a lo mejor la administración pública lo que no quiere es gestionar vivienda, ¿no? Bueno, pues este modelo es flexible en esta parte. Cada uno, en función de la política pública y del modus operandi que estime oportuno de separar la gestión de un parque asequible a un parque social, cada uno estimará y desarrollará y gestionará como estime oportuno, pero la administración pública perfectamente, si no lo quiere gestionar ella, lo puede perfectamente ceder a un privado, ¿vale? A una asociación sin ánimo de lucro, a unas fundaciones, por ejemplo, en Cataluña o también en el resto de España, o a otro player que estime oportuno, que en un ámbito concreto, pues esa función la puede hacer mejor, o simplemente porque el operador público competente en ese ámbito pues está más destinado o está más involucrado en la gestión del parque social. Esto ya es un tema de política pública, nosotros no entramos, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que se puede separar. El property management al uso tradicional de un parque de viviendas, donde tiene tres componentes, el coste, toda la parte operacional del coste de mantenimiento, y esto queda en el lado privado, como hemos dicho. La parte de asumir el riesgo, el vacancy y el default queda en el lado del operador público, y lo que es puramente la parte operacional, de gestión de listas, de relación con el inquilino, desde el punto de vista pues, de contractual, las rotaciones, todo esto queda en el lado de lo público, y si lo público estima, pues en el operador que lo ceda, ¿vale? Yo creo que prácticamente no me dejo nada. Comentar que el modelo funciona muy bien con derechos de superficie a 40 y 50 años, y una parte muy importante es que es muy interesante para algunos territorios, es que se puede al final construir parque público que gestione la administración pública, ¿sí? Partiendo de un suelo privado.
Por tanto, el modelo funciona bien partiendo de suelo público y partiendo de suelo privado, que con un acuerdo entre privados, mediante derecho de superficie, cede en este caso al fondo o a cualquier operador, ¿vale?, que implante este modelo y luego lo construye y lo cede a la administración pública. Por tanto, es un modelo que permite reutilizar suelos privados, que en algunas zonas es relevante, suelos privados que no son compatibles con la promoción privada, porque está en zonas que asumen un riesgo importante y, por tanto, no son suelos ilíquidos que no adquirirán nunca o de momento, por el estado de desarrollo del ámbito urbanístico, el promotor privado, y por tanto los podemos reutilizar y recuperar para para impulsar este parque público de gestión pública de vivienda de alquiler asequible. Por último, para no dejarme una parte importante, es que los derechos de superficie, cuando estamos hablando de suelo público a 50 años, no hace falta ir a más. A 50 años y, por tanto, la recuperación del activo por parte de las viviendas, por parte de la administración pública, es a 50 años, y cuando partimos de suelo privado es a 40 años. Y aquí me gustaría poner un ejemplo, ¿no?, de cómo encajan los dos modelos, el modelo concesional y el modelo de pago por disponibilidad, en una política pública transversal, en un territorio concreto, donde perfectamente pueden haber, en una visión más transversal de territorio y, por tanto, de comunidad autónoma, podían haber, esto es un caso real de una comunidad real, ¿vale?, donde hay 3 niveles, 3 tipos de poblaciones, donde tenemos una población A con una renta de alquiler promedio de la población de 15 euros metro cuadrado útil, con un objetivo de política pública de impactar en un 30% en cuanto a las rentas de alquiler, por tanto, incorporar parque de vivienda con un 30% inferior al parque público. Sí, por tanto, estaríamos pensando en incrementar la oferta con una renta media de alquiler de 10,5 euros metro cuadrado útil, ¿no? En este caso, cuando hablamos de un modelo concesional donde es rentable para el privado a partir de esos 10,5 euros metro cuadrado útil, como decíamos, modelo concesional, cogemos el suelo de lo público, lo trasladamos al privado, en riesgo de construcción, mantenimiento y explotación en el lado privado, pues bueno, ahí habría concurrencia privada a partir de esos 10,5-11 euros metro cuadrado útil, y, por tanto, en esta población se podría aplicar el modelo concesional sin subvención pública. Pero ¿qué pasa en la zona B? En la zona B, que es una zona de 10 euros metro cuadrado útil, con un objetivo de impactar con un 30%, por tanto, debería la administración pública incorporar vivienda a 7 euros metro cuadrado útil. Claro, aquí ya tenemos un problema. Aquí hay que complementar, con una subvención al promotor privado, con un modelo concesional al uso, derecho de superficie, me da igual, o concesión de manial, tendríamos que aportar 3,5 euros de subvención por metro cuadrado útil. Si vamos más allá, en esa población C, con una renta media de población de alquiler de 8 euros y, por tanto, con una intervención por parte de la administración pública en torno a 5,66 euros, de aportar vivienda de alquiler asequible a esas rentas, claro, ahí ya tiene que aportar en torno a 4,9 euros por metro cuadrado útil, ¿no? Al final, para poder intervenir la política y hacer vivienda, incrementar esa oferta en las 3 poblaciones, debería invertir 8,4 euros por metro cuadrado útil de subvención. Si esto lo comparamos con el modelo de pago por disponibilidad, no tiene nada que ver. En este caso, estamos hablando que en los 3 ámbitos se podría suministrar vivienda con una renta de transferencia de 7,5 euros por metro cuadrado útil. Por tanto, ahí en la zona A sí que es cierto que podría aportar la vivienda con un incremento, aportar la oferta con una renta de alquiler de 7,5 euros por metro cuadrado útil,
pero a lo mejor no es necesario. Es decir, aquí la puede seguir aportando a 10,5 y, por tanto, tendría un margen la administración pública, el operador, de 3 euros por metro cuadrado útil, ¿no? En la zona B tiene un compromiso con el modelo de pago por disponibilidad frente al privado de 7,5 euros por metro cuadrado útil. En cambio, su política es de incorporarla al mercado con una renta de alquiler de 7. Por tanto, ahí tendría que aportar 0,5 euros por metro cuadrado útil, ¿no?, de subvención. Y por último, en la zona C, estaríamos hablando que debería aportar una subvención de 1,9 euros por metro cuadrado útil. Del conjunto de las zonas, aquí vemos una diferencia relevante, y es que el hacer política pública, el incrementar la oferta de vivienda de alquiler asequible en los 3 ámbitos de actuación, pues le reporta un margen positivo aproximadamente de 0,6 euros por metro cuadrado útil. Eso sí, aquí se le tendría que aplicar los costes y el riesgo y los costes de gestión y el riesgo de demanda, ¿no? Por tanto, pero lo que sí que vemos es que de momento no hace falta inversión en el activo para poder desarrollar las viviendas. Por tanto, el margen aquí se traslada del ámbito privado al ámbito público para que el operador público pueda gestionar ese parque, y cuanto más transversal sea, mucho mejor, para poder aplicar vivienda en todos los ámbitos y no solamente en uno, como veíamos en el modelo concesional, que en la población A pues podría implementar con concurrencia privada sin subvención, pero depende de los recursos aportados por la administración pública. Esto es un ejemplo real de una administración pública de una comunidad autónoma de este país, y por tanto, pues bueno, yo creo que es muy visual, ¿no? Bueno, y con esto, por nuestro lado, pues prácticamente ya terminar. Obviamente quedarán muchas dudas, quedarán las dudas de la implementación de los pliegos, tanto con el modelo de suelo privado o de suelo público. Esto lo podemos resolver o comentar ahora en las preguntas que puedan surgir, que seguro que serán muchas. Y simplemente terminar con un resumen, ¿no? Al final, este modelo de colaboración público-privada persigue 3 objetivos, o tiene 3 pilares que fundamentan su aportación a la administración pública. Uno es: distribuye de forma eficiente los riesgos. La colaboración público-privada va de asumir riesgos. Trasladar riesgos tiene un coste muy elevado, el no asumir riesgos. La cesión de un derecho de superficie, eso no es asumir riesgo, porque eso conlleva una rentabilidad, una patrimonialización con la recuperación, con el derecho de reversión posterior al finalizar el derecho de superficie. Si queremos realmente cubrir las necesidades de facilitar el acceso a la vivienda, aparte de la política que son otras, las políticas para incentivar la propiedad, el acceso asequible a la compra asequible de vivienda, que eso obviamente son necesarias, esa política también, pero son otra parte de políticas. Nosotros nos centramos en la parte de alquiler, pero si queremos realmente impulsar el alquiler como medida eficiente para facilitar el acceso a la vivienda a las personas, el riesgo hay que compartirlo entre el ámbito público y el ámbito privado. Y tiene mucho sentido que el ámbito público asuma el coste y los riesgos de explotación, porque al final es ella quien decide cómo quiere implementar las políticas públicas en cada uno de los territorios, que no tienen por qué ser iguales, porque tienen necesidades distintas por el propio territorio, por la situación histórica determinada de cada territorio y por las necesidades de los ciudadanos en función de la situación económica que impacte en ese territorio. Por lo tanto, necesita una flexibilidad que este modelo se lo da, y esto es muy importante. El segundo punto es la reducción del coste de inversión. Aquí es un modelo de infraestructura
donde permite reducir un 24% el coste de desarrollo de los proyectos, porque aquí no hay traspase de activos, aquí no hay márgenes que se trasladan de un lado a otro. Aquí, como pasa en un modelo concesional, pues se tienen que intercalar diferentes actores y, por lo tanto, hay que pasar del modelo del promotor inicial del proyecto. Hay 1 o 2 pases, pues a lo mejor antes de que se ponga en explotación esa vivienda. Aquí no. Aquí el que invierte y asume el riesgo desde el principio está en el proyecto, ¿vale? Y por tanto aquí no hay pases, no hay margen para pases. El margen se traslada a la renta final que tiene la capacidad y la potestad, el governance de esa renta la tiene la administración pública. Por tanto, no lo tiene el privado y, por lo tanto, no hay margen. Queda todo supeditado a esos 7,5 euros por metro cuadrado útil desde el principio y nada más. Y, por último, la sostenibilidad. Modelo sostenible, pensando, esto ya está ampliamente comprado por todos, pero lo que es importante es la sostenibilidad del activo, del modelo económico. Tiene que ser sostenible y eficiente, sostenible económicamente y rentable por la parte privada desde el principio, ¿vale? Y con este modelo lo es. Y, por lo tanto, a partir de aquí, por mi parte, queda terminada la explicación y si alguno quiere hacer preguntas, y espero que haya más preguntas, y si no, incorporaré algunos elementos que no he incorporado a la explicación. Muy bien, Tony. Soy José María López Cerezo. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo He estás? llegado un poquito tarde y me alegro de saludarte, que por fin te tengamos aquí después de intentar hacer esta webinar, que me parece muy interesante, y agradecer a todos los miembros de AWS que están aquí incorporados. Creo que somos 28 en total los que estamos en esta webinar. Magnífico. Yo, si te parece, hago una serie de preguntas que he tomado nota. Fenomenal. Que es, entiendo, por resumirlo, que se trata de la administración pública pone el suelo a canon cero. No me lío en si concesión de manía, si derecho de superficie, es lo de menos. Concesión de obra pública. Dejamos que el ayuntamiento o la administración pública pone el suelo a canon cero y el concesionario de pago por disponibilidad construye el edificio con sus fondos propios, contrata al arquitecto, contrata a la empresa constructora, construye, financia, y cuando termina el edificio se lo entrega al ayuntamiento, vamos por el ayuntamiento o administración pública, para que busque los inquilinos y lo incluya. Y a cambio, el fondo lo que cobra es, digamos, una suerte de canon que el ayuntamiento le paga al concesionario, digo al ayuntamiento, perdonadme si hay aquí entes que no son municipales, ¿no? Le paga, la administración pública le paga al concesionario un canon de 7,5 euros por metro cuadrado. Con lo cual, correcto. Eso en definitiva, en resumen, el programa este, ¿no? Bien, entiendo que 7,5 euros metro cuadrado útil y mes, a diferencia de lo que exigen otros modelos de concesión, es porque efectivamente tienes garantizado el 100% del cobro de la renta de alquiler. No hay el riesgo de impagos, no lo tiene este modelo de pago por disponibilidad, frente al concesionario convencional, ¿no? El modelo concesional convencional. Por eso es un poco más bajo que 10 euros metro cuadrado que exige el otro modelo, porque claro, ahí tienes que gestionar el impago y tal, ¿no? Y aquí el impago, digamos, se lo come la administración pública, ¿no? Bien, eso evidentemente tiene también su ventaja. Y yo te hago preguntas después de esta explicación, que más que preguntar es una explicación, ¿no? Digamos, por verificar que he entendido bien. Luego tenemos una pregunta que ya sí te hago. ¿Necesitáis volumen? ¿Necesitáis un paquete de 500 viviendas? ¿Vale una parcela con 50, una promoción pequeña? ¿O da igual? Sí, mira, esta es la pregunta que, bueno, en la respuesta os veréis identificados todos.
Aquí nosotros identificamos dos tipologías de proyectos. Uno que es en relación a un único y luego un proyecto en función de N suelos, los suelos que sean. Es decir, cuando hablamos de proyecto igual a un suelo, el suelo tiene que ser mínimo de 50 viviendas, aproximadamente. ¿Vale? Aproximadamente. Estamos en esa volumetría. Pero lo interesante es, como bien sabes, muchos ayuntamientos y también comunidades autónomas, pero principalmente ayuntamientos, tienen muchos suelos de 5, 15, 20, 30 unidades que al final, para poderlo desarrollar y transformarlo en vivienda, sí o sí tiene que ir con esfuerzo fiscal propio del ayuntamiento y promoción pública, vaya, porque como es normal, un promotor pues no le sale cuenta. Nosotros sí que lo podemos hacer siempre y cuando hayan dos compromisos por parte del ayuntamiento. Dos. Es que me sumen, sumen diferentes suelos en un mismo proyecto con un mínimo de 100 viviendas. Y en un mismo término municipal, por tanto, obviamente gestionado por un mismo ayuntamiento, y que haya el compromiso del ayuntamiento de gestionar todas las licencias en un mismo paquete. Por tanto, poder gestionar todos los proyectos, todos los suelos a la misma vez. Y no... Sí, pues, factor tiempo, para el factor tiempo sea todo acompasado. Exacto. Sí, sí. Y aquí no hay diferencia. O sea, para nosotros es exactamente igual. La rentabilidad del suelo de 15 unidades con el de 30 que con el de 25. Da exactamente igual. Muy bien. Yo hago otra pregunta más, ya que estoy en racha, mientras no levanta la mano a alguien. ¿Tenéis experiencia ya de edificios que estén construyéndose? ¿Tenéis experiencia ya fehaciente que podamos tocar? A ver, el modelo, esto es un modelo. No tiene nada que ver, da igual en los edificios. ¿Vale? Esto es un modelo, el modelo de colaboración público-privada. Los edificios serán igual que en cualquier otro sitio. Bueno, nosotros tenemos unos estándares bastante altos. Si queréis, luego entraremos en toda la parte pues, porque lo permite, porque este modelo permite trasladar en reducción de renta al inquilino y trasladar eficiencia constructiva, trasladarlo en términos de calidad al edificio, porque no hay márgenes de un promotor, no hay márgenes de un PEC, de empresa contratista, vamos a PEM directamente, somos autocontratistas, por tanto, ese es el modelo que se utiliza mucho en Europa y bueno, al final es todas las sinergias posibles, trasladarlas a vivienda y trasladarlas también a renta, ¿no? El modelo lo que hemos hecho un ejercicio de picar mucha piedra durante mucho tiempo con las administraciones públicas, tanto ministerios como tanto el MIDMA anterior, el Ministerio de Vivienda actual, comunidades autónomas y los 25 principales ayuntamientos. Bueno, no 25, falta alguno. Málaga no lo hemos presentado aún. Pero sí que aún proyectos desarrollados, viviendas desarrolladas con este modelo, aún no hay ninguno en España, ¿vale? Pero sí ya podemos anunciar que hay una primera comunidad, como seguramente conoceréis, que ya ha dicho público que lo va a incorporar en su política. Y esta es Cataluña. Cataluña lo incorpora en los acuerdos de gobierno publicados el pasado 18 de octubre, incorpora, y hay mucho que hacer aún para desarrollarlo, para implementarlo, pero bueno, de momento es la primera que lo ha dicho públicamente. Hay otras comunidades autónomas que no lo podemos decir, pero que sí que están trabajando en ello. Están en desarrollo de pliegos, están en definitiva en acoplarlo a su política. Vale. Es que, Tony, yo te lo preguntaba, lo de la experiencia, si existen ya en pie, porque yo atisbo aquí una dificultad, por llamarlo de una manera, que son los pliegos y los interventores. ¿Vale? Porque quizá en derecho de superficie puede ser que
que no haya tanto problema, pero en las concesiones demaniales, donde el riesgo y ventura de la explotación de la cosa corre por Sí, parte del beneficiario de la concesión demanial, sí. aquí no hay riesgo y ventura. Sí, Porque lo que pasa es que el riesgo y ventura es durante la ejecución de las obras. La explotación no corre ningún riesgo, ¿vale? Lo digo, no lo digo porque no me parezca bien el modelo, que a mí me parece bien, como una opinión, digamos, a bote pronto. Pero veo que podemos tener problemas con las intervenciones no. autonómicas principales y los pliegos. Por eso te preguntaba la experiencia. Os explico. En esto, bueno, esto obviamente tienes toda la razón. Este es bueno, y por poner nombres y apellidos, de cosas concretas. Entiendo que lo que te estás refiriendo a ti es el riesgo de consolidación de la deuda en el ámbito público. No, ahí no tengo problema porque la duda es tuya. Sí, sí, pero no. Ahí hay que entenderlo bien porque ese es el principal escollo, más que escollo, es preocupación que tienen las intervenciones, sobre todo en comunidad autónoma, respecto a esto. Y ahí es un punto muy importante, ya lo comparto con vosotros. Primero hay dos normativas. Una, lo que es SEC 2010, ¿vale? SEC 2010, que esto es fundamental, y es lo que le preocupan y les ocupan a todas las intervenciones y a la IGAE respecto a este modelo. No esto, no. Cualquier modelo de esta tipología. Vale, es decir, cualquier modelo de colaboración público-privada donde los riesgos se comparten entre el sector público y privado. Vale, aquí está perfectamente validado y no hay ningún tipo de problema. Y explico el por qué. SEC 2010 identifica, y estaba en una parte de la presentación, identifica 3 riesgos. Riesgo de construcción, riesgo de disponibilidad, que es el mantenimiento del activo, y riesgo de explotación. Siempre y cuando 2 de los 3 riesgos caigan en el lado privado, no computa no hay el riesgo de computar la deuda privada en el lado en el lado público, o lo que sería lo mismo consolidación de deuda, ¿no? En el ámbito público. Eso está claro, es decir, en este modelo cumple esta normativa y cumple bien SEC 2010, por tanto, por este lado no habría problema. Pero hay otro escollo, hay otro punto que es importante, que es, ojo con la consolidación, o sea, con administraciones públicas consolidables entre sí. Y pongo un ejemplo. Ayuntamiento, por ejemplo, de Málaga y operador de Málaga. ¿Vale? No puede ser. Hay riesgo. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, si tiene el suelo, lo cede al privado y el privado cede el derecho de uso al operador del ayuntamiento, operador ayuntamiento y suelo ayuntamiento son administraciones públicas consolidables, entidades públicas consolidables en la misma administración y, por lo tanto, ahí hay riesgo, habría riesgo y, por lo tanto, automáticamente el compromiso de pago de 40 años o de 50 años, el compromiso de pago plurianual a 50 años, pasa de tener un régimen de arrendamiento financiero, o sea, de arrendamiento operativo a arrendamiento financiero. Y como es arrendamiento financiero, hay impacto en la deuda pública, ¿vale? Por tanto, consolida la deuda. ¿Pero qué deuda? No la deuda de la construcción, porque esto es SEC 2010 lo cumple perfectamente. Esto está validado por Garrigues, por Andersen y bueno, está perfectamente validado. Sino lo que sería el compromiso de pago futuro que devengaría como que se debería imputar como deuda. En cambio, cuando las entidades, las administraciones públicas no son consolidables entre sí, ejemplo, ayuntamiento pone el suelo, el operador es de la comunidad autónoma, ¿sí? O al revés, el suelo viene de SEPES o viene de otro organismo estatal o viene de la comunidad autónoma y el operador es del ayuntamiento, entonces ahí no hay ningún tipo de problema. Ese tratamiento de los compromisos de pago futuros se entiende como un arrendamiento operativo y, por lo tanto, no computa deuda. Pero también es cierto que esto es muy discutible
digo, por la parte de computar deuda en el caso de que se incorporara como arrendamiento financiero. Es decir, el Ayuntamiento de Málaga pone el suelo y el operador. Claro, aquí estaríamos como arrendamiento financiero. Bien, te imputas la deuda. Bien, ¿pero qué te imputas? No los compromisos de pago, sino la estimación, porque tú tienes un compromiso de pago con el privado, pero luego eso recibirás unos ingresos por parte del inquilino. Por tanto, lo que tienes que estimar es el default, es decir, el vacancy y el default. Imagínate un riesgo de demanda, vacancy más default del más costes imputables, una barbaridad, del 15%, ¿vale? Del 15%. Bueno, pues el impacto en deuda esto es peccata minuta, ¿vale? Es decir, sí que impacta en deuda, pero el importe es mucho más pequeño, sobre todo, que el hecho de que si el ayuntamiento tuviera que haber puesto subvención o tuviera que haber promovido con esfuerzo público esas viviendas. No tiene nada que ver. Es decir, el multiplicador es enorme, es más de 10 veces. Es decir, con 1 euro puedes hacer 10 veces más viviendas con este modelo porque te apalancas en la parte privada sin consumir recursos públicos en la parte de subvención, en la parte de construcción de la vivienda y, por lo tanto, pues puedes hacer 10 veces más que no en obra pública. Es decir, en construcción propia. Sí, sí. Y la pregunta de, ¿vosotros habéis elaborado borradores de pliego? ¿Tenéis algún tipo de documentación que nos pueda servir para...? Esto sería, como tú bien sabes, absolutamente ilegal. Es decir, yo no puedo. Yo he querido decir, entiendo que no tenéis estos pliegos y que no podéis pasarnos los pliegos. Claro que no. Ni lo vamos a hacer nunca. Tenemos una política muy estricta en todo esto. Lo que sí, aquí hay dos formas de aplicar el modelo, partiendo de suelo público y partiendo de suelo privado. Partiendo de suelo público, compete a las administraciones públicas desarrollar los pliegos, como es normal. Si no, nosotros no nos podríamos presentar en los pliegos que se liciten, ¿no? Pero sí que hemos aportado soluciones en la parte del modelo a partir de suelo privado. Y eso es muy interesante. En la parte de suelo privado, bueno, vamos al suelo público, si queréis, para explicaros un poco cómo funcionarían esos pliegos, ¿vale? Eso sí que lo hemos compartido con varias comunidades autónomas y más o menos va a ir por ahí, ¿vale? Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Hasta ahora estábamos acostumbrados que quien tenía el suelo, que era el ayuntamiento, ¿no?, tenía que cederlo a quien tenía el dinero, que es la comunidad. Tiene que haber un convenio previo de cesión de activo para que la comunidad, si estamos en este supuesto, perdonadme, si estamos en este supuesto, pues desarrollara los activos con esfuerzo propio, ¿no? Bueno, y desarrollara ese suelo en viviendas. Bien, por tanto, ya había un tiempo previo de negociación de esa cesión de activo. Este modelo lo que te permite es eliminar absolutamente ese tiempo previo de cesión, de conveniar para la cesión. ¿Por qué? Porque el suelo sigue estando en el ayuntamiento. Lo que hace el ayuntamiento, si realmente no tiene capacidad de desarrollo de ese pliego, es hacerle un encargo a la comunidad autónoma para que le gestione ese pliego. Por tanto, para que ese pliego, esa licitación, la lance gestionada por la comunidad autónoma, y ahí tiene que haber un convenio previo entre ambas partes, entre ayuntamiento y comunidad. Es decir, se hace un convenio entre ambas partes donde no hay contraprestación económica, donde no hay cesión de activos, simplemente el operador de la comunidad autónoma dice, oye, yo asumo, yo me voy a recepcionar, me voy a quedar con la cesión, voy a aceptar la cesión de uso de las viviendas resultantes de este pliego, ¿vale? Y él gestiona ese pliego. Bien, por tanto, licita al ayuntamiento, concurren privados, el privado licita a un privado que se obliga a construir, a mantener y a ceder el uso, ¿vale?, la cesión de uso
en las condiciones determinadas por el operador de la comunidad, incorporadas en el convenio anterior, y ese convenio se incorpora a pliego. Por tanto, es un pliego más sencillo porque no regula toda la parte de explotación por la parte del privado, es mucho más sencillo por ahí, es decir, es la mitad o menos de la mitad de lo que sería un pliego de derechos de superficie en donde está la explotación por la parte del privado, se licita y a partir de ahí se incorporan las condiciones de la cesión que viene de lo público, del operador público. Ese sería con el modelo público. Con el modelo privado es distinto, no tiene nada que ver. Hay un suelo privado donde es ilíquido, donde no se puede utilizar para la promoción privada, porque es asumir mucho riesgo por parte del promotor privado, por tanto, se recupera y ese suelo se incorpora. Hay un acuerdo entre privados, entre fondo y el propietario del suelo, ahí nada que decir la administración pública, ¿vale? Y a partir de ahí hay el tratamiento de la cesión de uso por parte al operador público, de ayuntamiento o operador público de la comunidad, me da igual. Vale. Tratamiento de la cesión de uso en España no conlleva concurrencia pública, ¿vale? Por tanto, es decir, no es necesaria una licitación para la cesión de uso, no lo es. Y aquí muchos programas, ya lo sabéis, como el Bicigune o el Rellugem en Cataluña o en Valencia o en Andalucía o en Madrid. Es decir, la cesión de uso no lo es. No lo es siempre y cuando la demanda sea superior a la oferta. Si fuese al revés, la oferta es muy superior a la demanda, entonces sí, se tendría que hacer mediante concurrencia pública, si no, no. Pero nosotros creemos que este modelo no puede ser unilateral, tiene que ser con transparencia pública. Por tanto, ahí lo que hemos propuesto, desarrollado por Garrigues, es a las administraciones públicas que hagan lo siguiente. Es coger la figura del PERTE, la figura de PERTE que es de subvención, y que las administraciones públicas puedan liderar y gestionar el procedimiento. Es decir, yo, comunidad X, que necesito viviendas en el pueblo A, el pueblo C, en la localidad A, B, C, D, ¿vale? Aquel privado que tenga un suelo lo quiere desarrollar y me lo quiera ceder por 50 años o por 40 años en estas poblaciones donde digo yo, no donde le sobra al privado, no, donde digo yo, en estas poblaciones, que lo quiere construir con unos parámetros determinados medioambientales, que los pongo yo, administración pública, y además me las quiera ceder mediante, con una renta que pongo yo, ¿vale? Y que tenga los requisitos técnicos, económicos, que pongo yo, el que cumpla los requisitos que se quiere presentar, patapum, se presenta hasta cubrir la totalidad de ese PERTE, ¿no? de ese presupuesto que va determinado y que ya incluye un programa de pagos plurianuales. Por lo tanto, el privado tiene el compromiso que una vez presentado eso, pues oye, automáticamente ya tiene y aceptado en el PERTE, ya tiene el compromiso de pago por parte de la administración pública una vez le entregue las viviendas con unas condiciones perfectamente establecidas, un marco normativo conocido y perfectamente, oye, pues venga, que a producir, ¿vale? Y a entregar, pero con las condiciones que pone la administración pública, que eso es importante, porque la política pública depende de ella, no depende del privado. Y esto lo hemos propuesto en varias comunidades autónomas y ya están trabajando en ello, ¿vale? Es decir, una de ellas este viernes se publicará. Sí. ¿El viernes se publica? El viernes se publicará una parte de esto, porque luego hay toda una parte de procedimiento, que aún hay que hacer camino internamente, pero sí. Muy atentos. Al viernes. El viernes en Andalucía es fiesta. Pues nada, que lo disfrutéis.
Más preguntas, que supongo que habrán más preguntas. Sí, creo que antes había levantado la mano alguien. Eh, sí, hola, buenas. Soy Urchi Rasti de Visesa, de Vivienda y Suelo de Euskadi del País Vasco. ¿Cómo Bueno, la estás? verdad es que sí que tenía una pregunta, más que nada un comentario, pero la verdad es que con las cuestiones que ha planteado José María y yo creo que la bien que las ha resuelto Tony, pues estaba aclarado, ¿no? Era un poco, pues como nosotros sí que hemos estado, pues ya hace tiempo mirando el modelo de colaboración a través de pago por disponibilidad. Y era bueno comentar un poco que nosotros la principal problemática que habíamos encontrado era lo que ya comentabas tú, Tony, que era el tema de que la propia en ese modelo la propia Intervención General del Estado entendía que los pagos que teníamos que realizar a el privado por la disposición de los activos implicaba una deuda, lo consideraba en su momento arrendamiento financiero y nos obligaba a computarlo como deuda, lo cual, pues para parques pequeños, pues no tenía mucho problema, pero que con los volúmenes que estábamos planificando nosotros, pues se convertía pues, en un imposible, ¿no? Y eso sí que es verdad que ha sido una piedra importante que nos ha impedido pues, acceder a este modelo directamente desde la administración, ¿no? Pero Y aclarar un tema, ¿eh? Vuestro compañero Urchi, lo he pronunciado bien, perdonar, ¿eh? sí, perfecto, sí. Urchi, disculpar, ¿eh? Se refiere al proyecto con BNP que hiciste, que lo conozco bien además, intentasteis lanzarlo, pero a la casuística que se refiere él es precisamente porque era una administración consolidable entre sí, Jo ja vaig ¿vale? parlar amb un company que crec que ja me'l va ¿Sí? actualitzar. Disculpa. Alguien tiene el micrófono, ¿eh? Sí, no, Vale. lo ha apagado ya, sí. Disculpar. Vale, entonces, ¿qué pasa? Vosotros lo lanzasteis en su día, pero el problema era este, que eran entre dos administraciones públicas consolidables entre sí. Si lo hubierais hecho ayuntamientos por un lado y comunidad autónoma por otro, entonces no hubierais tenido este problema por parte de IGAE y, por tanto, no hubierais tenido ningún tipo de problema. ¿Vale? Esa es la diferencia respecto al proyecto que queríais hacer con BNP en su día. Esto lo analizamos con Mario Yoldi. Mario Yoldi le encaja bien este modelo. Lo que pasa es que vosotros, el suelo que tenéis de Visesa es propio para producir lo que tenéis que producir, pero sí que es cierto que puede encajar muy bien y encaja muy bien con el modelo vuestro. Bueno, desde la parte operacional, en esas zonas donde, oye, no intervenga al final Visesa con recurso, con deuda imputable al Estado, en este caso a Euskadi, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que entender que esto es un modelo complementario a todos los demás que permite multiplicar el parque. Es un multiplicador de parque porque te apalancas operativamente con la parte privada. De haberlo hecho, hubierais sido el primer proyecto, sin duda alguna, y hace años esto además, y era un proyecto muy bien planteado además, y era enorme, era para hacer viviendas. Pero la casuística es esta, la que, lo digo para que no le quede a tus compañeros de AVS. Sí, no, perfecto. Sí, pues muchas gracias. Nada, a ti, un placer. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, pues estaremos atentos, Tony, a ver si en los próximos días aparece una licitación pública de este orden. Estaremos atentos para esos pliegos. Enrique... No, licitación aún no, ¿eh? Licitación ¿Ah? aún no. Es que salían lo que es el encaje de la parte, sobre todo privada, con suelo privado, porque además es algo que no tenemos que despreciar. Es decir, por primera vez en el marco normativo español tenemos la posibilidad de construir, ¿por qué no?, vivienda pública, parque público, a partir de suelo privado. Es decir, esto es una de las cosas buenas de la ley por el derecho de vivienda, que ya te pone en el marco por qué no utilizarlo. Si es un suelo que está desarrollado y se puede reactivar zonas económicas y se puede impulsar, ¿por qué no utilizarlo? Buscar un modelo de colaboración público-privada que te permita. Todos sabéis
que antaño en un nuevo desarrollo urbanístico siempre ¿cómo se impulsaba ese desarrollo urbanístico? Pues con las primeras acciones de VPO, ¿no? Donde habían las primeras personas viviendo, los primeros servicios, los primeros comercios, y a partir de ahí cogía tracción el resto de pastillas de suelos del ámbito desarrollado y empezaba a venir, ¿no? la actividad privada. Pero hoy la parte pública de VPO es escasa, por tanto es difícil los mecanismos de impulsar nuevos desarrollos, ¿no? Este modelo, precisamente, es un sustitutivo de eso. En suelos donde no iría hoy la parte privada como promoción, se impulsa con este modelo las primeras viviendas y eso permite coger tracción de ese nuevo ámbito desarrollado, oye, y sobre todo, sin tener que aportar subvención por la parte pública. Esto es lo importante. No se necesita subvención por la parte pública, ni un euro. Y por lo tanto, oye, destinar la subvención, el parque asequible, y perdonar que sea intenso en esto, pero lo que hay detrás de Fonviso también es un ADN de valores, de impacto social, que nos lo creemos y firmemente, ¿no? Pero si hay un modelo que puede desarrollar vivienda en el segmento asequible sin movilizar recursos de la administración pública, hablo recursos ni de deuda, ni de equity, es decir, ni de capital, recursos en la parte de inversión, mejor, porque esto lo podéis destinar a parque social, que ahí, desgraciadamente, la parte privada no puede acudir, ¿no? Por tanto, desbloquear esto, movilizar parte de los recursos a lo social y al de emergencia habitacional, que la tenemos y la tenéis, y mucho además, y el segmento asequible, hacerlo con este modelo, que es complementario a los demás, que podéis utilizar perfectamente, pero en esas zonas donde no hay encaje del modelo concesional, en vez de utilizar el modelo concesional, pero con subvención, no utilicemos la subvención. Utilicemos la subvención para otras cosas, que es en lo social. Ok. Perfectamente entendido, Tony. Muy José bien. María, de todas las maneras, si hay algo, Tony, tú también nos tienes nuestro contacto, nos puedes ir adelantando lo que veas y demás. Sí, sin duda alguna. Todo lo que sea... Tony, compártelo. ¿Perdona? Que lo que puedas compartir, que lo vayas compartiendo. Y también los compañeros que estamos aquí, ya conocéis a Tony. Tony ha puesto tu correo electrónico a la vista para que todo el mundo lo sepa. Vale. Pues si alguno tiene algún interés que tenga en su municipio, en su comunidad, interés en este modo de operar que nos ha contado Tony, pues magnífico. Yo creo que ganamos todos. Además, también compartir con vosotros que hemos hecho un requerimiento al Ministerio de Vivienda para que en el plan estatal que se está redactando ahora se incorpore un instrumento que ayude a los operadores públicos, principalmente de la comunidad, pero que ayude a los operadores públicos, es decir, a las comunidades, en la asunción de ese riesgo de demanda de parque público desarrollada mediante colaboración público-privado, siempre y cuando no se haya dotado ni un euro al desarrollo del parque, ¿vale? Es decir, que sería con un modelo como el que proponemos, de pago por disponibilidad, en el cual ayude el Estado pues, a las comunidades autónomas. Si esto se consigue, aún el multiplicador es mucho más, porque, y con esto termino, de un euro en el modo tradicional, cuando vosotros cogéis un euro e invertís en el activo, da igual si es a través de promoción pública o a través de subvención de un privado, da igual, pero al final es dinero que va al CAPEX, al coste de inversión del activo. Un euro invertido en el activo, desgraciadamente, con ese euro estás incidiendo en la creación de un hogar. No digo desgraciadamente porque no puede, este binomio 1 a 1 no lo puedes, esta paridad 1 a 1 no la puedes romper. En cambio, si ese mismo euro lo inviertes en asumir el riesgo de demanda
y supongamos, os lo pongo fácil, un riesgo de demanda enorme del 20%, asumiendo vacancy y default, que es una barbaridad, pero un 20%, implicaría por cada euro poder ayudar a 5 rentas, que serían 20 céntimos de euro, ¿no?, por cada renta, por tanto, sería 5 rentas. Aquí ya estás rompiendo y tienes un multiplicador de 1 a 5. ¿Por qué? Porque tú te apalancas en la parte privada y, por lo tanto, estás multiplicando por 5 la velocidad de desarrollo de ese parque. Si encima eres eficiente gestionando, como buenos gestores públicos que sois, pues a partir de ahí si puede ser un multiplicador de 1 a 7, de 1 a 8, si el vacancy y el default lo reduces, ¿no? Por tanto, estamos que con esfuerzo fiscal de 1 euro puedes llegar a desarrollar, pues bueno, casi 10 veces más de lo que haces con ese euro invertido en un activo. Ayer hablaba con una comunidad autónoma en la cual me decía, bueno, un proyecto, 25 millones de euros, bueno, perdonar, 12 millones de euros invertido para hacer 500 viviendas, invertido con esfuerzo público. Bueno, pues imagínate esos 12 millones y medio, pues haciendo lo mismo, pero en vez de 500 viviendas, podrías multiplicar prácticamente por 10. Es decir, podrías hacer con 12 millones de esfuerzo público, podrías impulsar un parque de 5.000 viviendas. Claro, el multiplicador es enorme. Y además hay otro aspecto importante, que el gestor público tiene más relevancia ahí, porque se dedica a gestionar ese parque, a operar ese parque, ¿vale? Con lo bueno y con lo malo, ¿eh? Con lo bueno y con lo malo que representa. Pero sin la necesidad, sin la parte de la gestión del parque, que es lo que es más engorroso, que es la parte del mantenimiento, que esto no está, porque esto está en el lado privado. Por tanto, solo está en la parte de la gestión con el inquilino. Y esto es muy interesante. Muy bien. Pues magnífico. Si no hay más preguntas, compañeros, la verdad es que ha estado fantástico, Tony. La explicación, el ejemplo, tu conocimiento de la materia, profundo, ¿eh? Profundo. Así que yo creo que vamos a tener que, no tengo más remedio que seguir en contacto. Yo encantados. Si os parece oportuno, la presentación os la paso por si la queréis compartir con todos los presentes. Sí, porque se va a grabar y la gente lo primero que nos pide, mándanos, sí. Vale, pues yo a vuestra disposición os lo mando y lo que estiméis oportuno. Si queréis otro día hacer otra presentación, lo que a vuestra disposición. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Os parece? Son las 14:23. Lo dejamos aquí. Si no hay otra cuestión, Enrique, Jesús, Ana, por vuestra parte, no hay otra cuestión más. Queridos compañeros que estáis todos presentes, un saludo. Pues nada, Venga, hasta luego. Tony, muchísimas gracias. Muchísimas A gracias ti. a todos. Gracias.